Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides nuevamente a otro programa de Que el Pueblo Decida. Marisol Gacé está presente desde, no quiero decir desde el más allá, porque pues no. No, espérate. Está presente en sí alma. Estamos a gusto con su silencio. Hay una cosa así, mira, como de... Como tranquilidad, Ay, aquí debería de haber ahorita una música así zen, ¿no? Qué mala, Marisol, se está escuchando, yo no fui. Pero Exacto. bueno, hoy está ausente, no está con nosotros. Pero bueno, está Ana Francis Moore. Y pues hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Y está Citlali Hernández. Y está Citlali Hernández. ¡Oh! Espérate, primero que nada, antes de hablar tantito a la invitada y de ver lo que vamos a hablar, yo la verdad estoy en shock. No he dejado de estar en shock por la conferencia de prensa que hizo la jefa de gobierno con respecto a... Ha habido 2 feminicidios bien sonados en la Ciudad de México esta última semana. Y el cómo presentó en esta conferencia de prensa pues la acusación al fiscal de Morelos por la complicidad con el feminicida o la posible complicidad con el feminicida. Ves que para cuidar el debido proceso todo es el posible no sé qué y así. Y es como, o sea, yo estaba viendo la conferencia de prensa y dije, no. Dije, ok, lo que siempre hemos querido que pase, lo estoy viendo por primera vez en mi vida, estoy en shock del pues claro que se puede. Y de todo el caso, ¿no? Igual para poner un poco en contexto a quienes quizás no tengan tan presente el caso, o sea, matan a una joven que estaba con sus amigos o sus supuestos amigos, una pareja, un hombre-mujer, y la encuentran unos ciclistas en la carretera, en La Pera, la carretera Cuernavaca, toman fotos de sus tatuajes y eso, y entonces como que la familia lo ubica, y en la Fiscalía de Morelos dicen, se empieza a hacer con mucho ruido, afortunadamente, en este acto de exigencia de justicia, que las familiares y las amigas empezaron a buscar a Ariadna, que creo que mencionar su nombre para que no sea solo un caso más. Y la Fiscalía de Morelos sale y dice, pues resulta que... No es feminicidio. No es feminicidio. Ella estaba con mucho alcohol. Y es la causa de su muerte. Y es la causa de su muerte. Y el feminicida todavía fue, o el posible feminicida fue al velorio, dijo que exigía justicia. Y declara, ¿no? Bueno, habían ya declarado tanto el feminicida como el supuesto feminicida como la otra chava, también probable cómplice. Ella se subía a un taxi seguro y ya no la volvimos a ver nunca. Pues. Incluso enseñaron mensajes entre ellos, como de, ¿ya viste que no aparece? Ay, sí, estaba muy mal, estaba como deprimida, quién sabe qué se habría hecho, ¿no? Y luego detienen el fin de semana a una de las posibles... Bueno, porque la fiscal de la Ciudad de México dice, nombre, con el permiso de la familia, pero atraemos el caso, hace una segunda necropsia, en donde evidentemente sí es un feminicidio, y entonces atraen el caso, y entonces buscan las cámaras del C5, y se ve una escena que es tremenda, al tipo en el estacionamiento del edificio, cargando el cuerpo de la chava para meterlo en la cajuela, y se ve todo el seguimiento del automóvil por medio de las cámaras y de la policía de investigación. Es decir, hicieron su trabajo. Claro. Resulta muy exótico, Citlali, como decir... Sí, llama la atención. Hicieron su trabajo. Que alguien ha hecho su trabajo. Uf. Hicieron todo el trabajo de investigación, replantearon, aunque una fiscalía ya había dado respuesta, supuesta respuesta, se atrae el caso, se atiende esa solicitud de las víctimas de tener otra necropsia, y además sale la jefa de gobierno a decir... Esta es la verdad hasta ahora de lo que se ha investigado, estos son los videos, pero además es una denuncia, o sea, no lo deja como de que se filtre en medios, no, ella personalmente hace una denuncia frente a los medios de comunicación y dice el fiscal de Morelos es un posible cómplice porque hay pruebas que yo creo que no quisieron compartirlas para no mermar la investigación, de que encubrió. O sea, es brutal todo, ¿no? Es brutal todo, pero justo y... Por eso qué bueno que viene nuestra invitada de hoy, porque es hasta que tenemos una fiscal mujer, una jefa de gobierno mujer, y en ese sentido el tema de la violencia hacia nosotros se toma desde otra perspectiva. Totalmente. Y bueno, por eso hoy, por eso y otras cosas vamos a hablar
de igualdad sustantiva, de paridad de género. Yo creo que es el momento en este país en el que más mujeres estamos en la toma de decisiones. ¿Eso qué significa? ¿Qué avances que están haciendo nuestras legisladoras? Y por eso nuestra invitada es la diputada Leida Alavés, que además es vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y que viene a compartirnos una iniciativa de igualdad sustantiva, ¿no? Que es un momento, como bien dices, en donde hay más mujeres que nunca en las tomas de decisiones, pero lo importante no es quiénes están y estamos, sino cómo garantizamos a las que siguen. Claro, ¿y estamos para qué? ¿Y estamos pues para ya qué? estamos y luego que ya es suficiente. ¿Y cómo garantizamos que para atrás ni para tomar vuelo? Pues vamos a extrañar a Marisol en la entrevista, pero pues vamos a la entrevista con la diputada Leida Alavés. Simón, pues sí, mira, la verdad a mí sí me da mucho gusto eso de la igualdad sustantiva, que le llaman, ¿no? Digo, ya nos habíamos tardado. Sobre todo lo de que las mujeres ganen lo mismo que los hombres, porque desde que yo me lastimé la rodilla jugando al fútbol hace 20 años, mi vieja apenas junta para el gasto de la casa, que vendiendo tamales, que lavando ajeno, que paseando perros, eso no es trabajo. Ya luego ni me alcanzaba para mis chelas. Pero si ahora ya le van a pagar como hombre, pues vamos a estar más desahogados, ¿sí o no? Y así yo puedo seguir ayudando en la casa, recordándole a mi vieja de la hora de la comida para que se ponga al tiro con el guiso, o subiendo los pies al sillón cuando está trapeando. Eso, camaradas, carnales, eso sí es igualdad. Y además dicen que les van a pagar más a las mujeres futbolistas y árbitros. ¡Oh, eso es todo, papá! Yo la verdad al principio no estaba muy de acuerdo con de que las mujeres jugaran al fútbol, como que está raro, ¿no? Pero desde que pasan los árbitros y veo las árbitras y los partidos por la televisión y las veo con esos chorcitos, ¡ay, papá! No, pues viva el feminismo, que les paguen lo que pidan esas reinas. La verdad, los hombres nos hemos partido el lomo por mucho tiempo y cada vez nos limitaban más. Que las niñas tenían que ir a la escuela en lugar de ayudar en la casa, que ya no se le puede chiflar en la calle a una mujer hermosa, que ya no se le puede pegar a la vieja. Pura discriminación. Ya mi vieja me contó que anda en una como círcula de quién sabe qué y que le explicaron que del patriarcado, que del patricrudo. Pues, ¿qué pasó? Si el patricrudo soy yo. Pues yo no sé, mira. Pero me dijo que tenemos que hablar y que las cosas van a ser distintas en la casa. ¡Vientos! Ahora sí estoy seguro que con la igualdad sustantiva las cosas iban a cambiar, mi gente. Y miren, chavas, hay para todas. Igualdad sustantiva para todas. Es más, muchachas, ya me pueden chiflar en la calle. Estamos de regreso con la entrevista y tenemos aquí a la diputada Leida Alavés, además vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, un congreso además paritario. Esta vez no nos acompaña Marisol Gacé, pero está nuestra querida diputada Ana Francis Moore. Pues bienvenida, Aleida. Gracias. Para hablar de igualdad sustantiva, para hablar del momento de las mujeres. Pero espérate, esa es la primera duda que yo tengo. Igualdad sustantiva, paridad sustantiva. Yo me acuerdo de Malú Micher, jorobe y jorobe, que si la paridad, que si la igualdad, que cuál era la diferencia. Les estoy hablando de mis años mozos. Ya rato. ¿No? Y claramente nunca me quedó claro. No, no es cierto. Pero ¿cuál es la diferencia entre igualdad y entre paridad? ¿Cuándo se debe de decir paridad? ¿Cuándo se debe de decir igualdad? De entrada. Pues nada más, paridad tiene que ver con el mismo número de mujeres y hombres participando. Sobre todo estamos hablando de la vida pública, de los cargos, de los puestos de elección, de nombramientos. O sea, mitad diputados, mitad diputadas. Mitad de todo. Mitad gobernadores, mitad gobernadoras. Esa es la paridad. Que es como para equilibrar la participación, ¿no? De mujeres y hombres en todos estos. Mitad regidores, mitad regidoras. Todo la mitad. Esa es paridad. Ajá. Esa es la paridad. Y la igualdad sustantiva tiene que ver con que las mujeres puedan accesar a esta participación en la toma de decisiones, ya en la parte sustantiva del poder público. No solamente es llegar a gobernadora, a diputada, a senadora, a regidora, sino estar en los lugares en donde las decisiones son cruciales para la población. O sea, salir, digamos, de la Comisión de Bordados y Tejidos
y llegar a la comisión donde se decide el dinero, por ejemplo. De presupuesto, de gobernación, a la propia Junta de Coordinación Política. Que bueno, tú eres vicecoordinadora de la bancada. Sí. Lo cual es todo un cargo de poder. Sí, ya es algo que... Y llevas muchos años siendo legisladora. ¿Qué has visto tú, digamos, porque te tocó cuando las peras estaban a 25, ¿no? Cuando había muchas menos mujeres? ¿Cómo ha sido esta lucha de ir avanzando de la paridad, bueno, primero hacia la paridad y ahora hacia la igualdad? ¿Qué ha pasado en todos estos años? Pues mira, sí, son muchos años, bueno, al menos lo que yo he podido atestiguar desde la 60 legislatura en la Cámara de Diputados. Pues primero, que los códigos en la política pues son en exceso machistas y misóginos. Como por ejemplo, uno así pues cotidiano. El que nada más se reúnan los diputados y tomen decisiones, y si te enteraste bien y si no también, ¿no? Las oficinas, esto de los cargos más importantes, pues los tienen hombres, siempre el grupo de poder, esa burbuja que le llaman en estas esferas de las tomas de decisiones, es de hombres. Y los códigos son de hombres. Hasta los baños. En el Senado, en la Junta de Coordinación Política, en esa área de las oficinas, solo había baños de hombres. ¿Cómo crees? Porque los coordinadores de los grupos parlamentarios siempre han sido hombres. Claro. Bueno, por cierto, hay un solo baño. En la Junta de Coordinación. Sí, en la Junta de Coordinación Política hay un solo baño. Claro. Y ahí entran hombres y mujeres. Okay. No hay esa, o sea, como bien dice Citlali, o sea, porque nada más antes eran puros hombres. Ahora no hay distinción entre que si el baño es de mujeres o de hombres. Cosas como esas, pero también el que pues las principales decisiones estén en esa burbujita del club de Toby de hombres, y que bueno, pues lamentablemente a veces se hace inercial, ¿no? A veces es muy deliberado, a veces es porque así es y así ha sido durante todos los tiempos, pero cuando se empiezan a percatar, sobre todo compañeros que empiezan a querer entender lo que es todo el lenguaje inclusivo, antes hasta se burlaban de nosotros. Ya van a empezar con su las y los. Bueno, es que también lo enunciativo y también decirlo visibiliza. Claro. Y en eso, pues como dices, maestras como Malú, como Marcela Lagarde, que nos enseñaron mucho desde cómo hablar. Claro. Para entonces tener muy claro que no podemos seguir permitiendo exclusiones en nuestro trabajo. Por ejemplo, antes las compañeras en la izquierda y sobre todo como oposición, gritábamos mucho y somos nos tildaban de explosivas, de impulsivas, de que ya ahí viene, está loca, ¿no? Pero es que si no gritabas, nadie te escuchaba. Entonces eran como mecanismos que uno los traía ya porque así tiene que ser, porque si no, no te escuchan. Claro. Pero cuando lo hicimos consciente, en mi caso, bueno, dije, caray, si hay otras formas, yo creo que de comunicar, y que haya formas de que te tomen interés o atención, o puedas incidir, ¿no? Entonces, toda esa vivencia ha sido pues muy larga, porque ha sido mucha insistencia de varias luchadoras desde todos los ámbitos, de la infancia, por ejemplo, la visibilización de las niñas, que es muy distinta a la que viven los niños, y que por lo regular se hablaba solo de los niños, también en las mujeres, ¿no? Enunciarlas. Y ahora todo eso que estamos trabajando una reforma más completa en materia constitucional para la igualdad sustantiva, pues también juega un papel importante el lenguaje, un lenguaje incluyente, en donde, bueno, hasta me acusaron de haber borrado a las mujeres de la Constitución, porque la ley, bueno, la Constitución dice hombres y mujeres somos iguales, ¿no? Entonces nosotros le quitamos hombres y mujeres y le pusimos personas claro. Para agregar a toda persona que exista, pero lo hicimos en una lógica de inclusión. Claro. Pero ellas dijeron no, porque se invisibiliza nuestra lucha de haber puesto mujeres y hombres. Entonces dije, bueno, está bien. ¿Y cómo queda en la propuesta? Mujeres, hombres y toda persona. O sea, incluyente, ¿no? Y bueno, son debates que parecieran mínimos o no tan trascendentes. Por ejemplo, le cambiamos el nombre a la Cámara de Diputados. Es Cámara de Diputados
y diputadas, claro, de senadoras y senadores, que también parece algo menor, no tan pero significativo para quienes no entienden que esta lucha de principio es enunciativa. Bueno, ¿se acuerdan de cuando el Consejo Mexicano de Negocios era el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios? Hace no mucho. Hasta hace no mucho. pues es que realmente Sigue siendo de hombres, es decir, creo que hay muy pocas poquititas mujeres ahí, ¿no? Pero por lo menos ya dice Consejo Mexicano de Negocios, pues, ¿no? Es que realmente tenemos como 70 años en que las mujeres participamos en política. Bueno, no que participamos, que votamos y podemos ser votadas, ¿no? Entonces realmente es muy poquito. Muy poco. Muy poquito. Sí. Y hay como yo creo que es importante mencionar quizás, Aleida, como toda la lucha que se ha dado, ¿no? Es decir, primero, para llegar a la paridad hubo una serie como de previas, ¿no? Las cuotas, y luego se cumplían las cuotas, pero nos mandaban a donde perdían los partidos, y luego en algunos estados están los alta, mediana y baja competitividad, y entonces obliga a los partidos a que las mujeres sean candidatas donde los partidos ganan, y luego encontraron la trampa de poner suplentes hombres y las famosas Juanitas, y entonces te hacían renunciar, y entonces ahora es obligación que la titular y la suplente sea mujer. Es decir, es como una lucha constante entre lo que avanzan las mujeres legislando, haciendo política en la calle, la trampa exigiendo, que encuentran. la trampa que encuentra el patriarcado para resistir a eso. Ya logramos la paridad, hoy es una realidad, son más mujeres en la Cámara, en el Senado somos igual hombre-mujer, y este es como el paso siguiente que tú estás planteando, la igualdad sustantiva. Sí, para que no solamente sea en el espacio de los partidos o esto de obligaciones de paridad, sino también una vez ya accediendo al cargo, representación o gobierno, se puede hacer con esta parte de los lugares más importantes en la toma de decisiones, como les decía. ¿Cuáles son los lugares importantes de la toma de decisiones? Bueno, por ejemplo, si estamos hablando de un cabildo, pues los que se encargan, las mujeres que se encargan de la justicia, que son las alcaldes, ¿no? Así le denominan en algunos municipios, en algunos es justicia, es la administración de recursos, es el enlace con los demás regidores, y no así regidurías como que no dejan de ser importantes, ¿no? Pero tampoco tienen esa parte sustancial del entendimiento de la toma de decisiones, con todos los pobladores o con todo lo que implica la toma de decisiones al interior del cabildo. Bueno, que justamente decíamos ahora al principio del programa que esto que estamos viendo en la Ciudad de México de la fiscal mujer con la jefa de gobierno mujer ante justamente este caso de feminicidio y cómo se acciona rápido, se encuentra rápido las pruebas, los videos, que la policía acciona rápido, ya hay personas detenidas y hay una versión lógica de lo que va del caso, etcétera. Y cómo es importante justo una visión con perspectiva de género, pues, ¿no? En donde si la chava tenía alcohol o no en su cuerpo es absolutamente irrelevante, no viene al caso, ni siquiera se tuvo que haber contado, porque eso es violencia digital comunitaria, etcétera, etcétera. Y cómo desde esa perspectiva, o sea, cómo hasta que no llegan mujeres en efecto a esos lugares de poder, no se empieza a mirar con esa perspectiva. Y cómo ha sido tan fácil pasar por encima de nuestros derechos y accionar en contra de la justicia cuando la justicia está en manos de alguien que no tenga perspectiva de género. O de las lógicas patriarcales, de ¿no? las lógicas patriarcales. En los congresos, además. En los congresos, ¿no? Sí. Hay paridad, pero las mujeres seguimos sin estar al frente de la Comisión de Gobierno, de la de Justicia, de las de Hacienda, los espacios en la Junta de Coordinación Política, aunque a veces existan presencia, lo terminan acordando entre hombres. Y acá creo que ese caso que mencionas es brutal porque revela cómo un hombre puede matar a una mujer, buscar complicidad a través de un pacto patriarcal en una fiscalía, que es en la Fiscalía de Morelos, que lo encubren y dicen, se murió porque tomó mucho. Se murió por borracho. El tipo se va a Nuevo León, no sé si ahí buscando otra impunidad, y es hasta que la fiscal de la Ciudad de México, en colaboración con la jefa de gobierno,
determinan investigar con profunda honestidad, con profunda seriedad, y el contraste, o sea, si se hubiera quedado en la investigación en Morelos, habría sido un feminicidio sin justicia, ¿no? Como tantos y se habría otros. quedado revictimizada y demás. Y creo que por eso es importante la igualdad sustantiva, entre otras cosas. Es eso, o sea, son 3 rubros: paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género. Porque eso está mandatando a que todo el servicio público se visualice igual, con perspectiva de género. Tanto los presupuestos, el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, con perspectiva de género, las encuestas del INEGI, con perspectiva de género. O sea, darle una visión a todo lo que como servicio público desde el Estado debemos hacer con esta perspectiva, que no revictimice a una mujer cuando se ve envuelta en un delito y que salga ahora, resulta que por borracha se murió, cuando en realidad, como dices, ¿no? Fue una cadena de impunidad y de complicidad la que se armó para presentarlo de otra forma. Entonces yo creo que ahí, y se ha puesto en muchas ocasiones y por recursos en cuanto a capacitación no se ha parado, pero aún así el Poder Judicial sigue siendo el más difícil en cuanto a la perspectiva de género. Entonces, ahí ¿En cuanto a la paridad? En cuanto a la paridad, peor. O sea, estamos en una situación en la que es el poder más complicado y que no se ha podido tocar ni en disposiciones legales. Pero bueno, afortunadamente ha ayudado, hay que decirlo también, un poco la postura del actual presidente de la Corte, que bajo esta visión en la que ya está reconociendo los tremendos huecos que hay en el Poder Judicial de la participación de mujeres, de la perspectiva de género, ha abierto un panorama distinto, ¿no? Y ha habido resoluciones como la de la interrupción del embarazo que ayudan a empujar jurisprudencia. Y esa jurisprudencia nos va a servir ahora para otro de los artículos que queremos introducir en este dictamen, en donde incluimos la autonomía reproductiva. Y esto es el reconocimiento de que el Estado deba garantizar a las personas, a todas, el que su libre decisión de tener hijos o no sea acompañada por el Estado con servicios, con educación, porque solamente incluimos en el tercero constitucional la obligación del Estado a incluir los derechos sexuales y reproductivos en la educación básica. Eso es muy importante porque hay tantos tabús y tantos embarazos adolescentes que por esta parte en la que la derecha nunca dejó prosperar el que haya esa habilitación de los derechos sexuales y reproductivos en los libros de texto. Sí, sí. Pues recordamos esta escena famosa de Margarita Zavala que mandó libros, justo los libros que incluían el asunto de derechos sexuales y reproductivos en la educación pública y mandarlos quemar en Guanajuato. O sea, sí, ha habido... como a la usanza cristera, pues, ¿no? Sí. Como si no hubieran pasado. Y que en realidad es una cadena años, que ¿no? tiene que combatirse de raíz, es decir, no es suficiente la interrupción legal del embarazo, ¿no? Es un poco como lo que dicen nuestras compañeras argentinas, educación sexual para decidir, que eso es fundamental antes que llegar a cualquier otra decisión. Sí. Anticonceptivos para... ¿cómo es? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir y interrupción legal para no morir, ¿no? O sea, porque si no hay, o sea, digamos, avanza la interrupción legal del embarazo como una decisión que toman las mujeres, pero si no hay una educación sexual, nunca vamos a combatir de raíz el embarazo adolescente, otra serie, digamos, de complicaciones o infantil. Ya estamos llegando al extremo. Al extremo de que ya está creciendo el número de embarazos pues infantiles, adolescentes, y todo eso tiene que ver con la falta de educación. Entonces no estamos nosotros queriendo poner, que eso es lo que hay que también aclarar, que el aborto es un anticonceptivo. No. El Estado estamos dejando que tiene la obligación de proporcionar servicios de salud, educación, todo lo que implique el que te respeten tu toma de decisión. Esto es tener o no hijos.
La decisión que sea que tú reproductiva. tomes. Así es. De eso va. Claro. Y de eso el Estado se tendrá que encargar. La norma, hay una norma oficial a nivel nacional que ya permite que a una mujer se le interrumpa el embarazo cuando es víctima de un abuso, pero es una norma oficial. No hemos podido lograr que eso se introduzca en la ley de salud, pero por eso ahora queremos avanzar con esto de una obligación del Estado de manera integral. No es el aborto, es el que el Estado autonomía reproductiva. se afiance en la parte en la que nos va a garantizar educación y servicios de salud. Y que la gran ventaja de la autonomía reproductiva y de concebirla así es que cuando sí quieres tener hijos, el Estado también te tiene que acompañar. Y te tiene que acompañar bien. Así es, para tenerlos o para no. Exacto. Esa es la parte de respeto a la decisión, ¿no? Esa es la reforma constitucional. Oye, y ya así en chisme de lavadero, ¿cómo va? Mira, ¿irá a pasar? ¿En qué vamos? El acuerdo que establecimos en Jucopo, porque afortunadamente habemos vicecoordinadoras, mujeres, de todos los grupos parlamentarios. Entonces armamos una mesa plural de trabajo en donde estuvimos pues revisando y volviendo a revisar este dictamen que quedó de la legislatura pasada. Son 50 iniciativas de todos los partidos políticos, impactando 27 artículos constitucionales, y lo que acordamos es dividirlo en 3. Un dictamen en el que hablemos de igualdad sustantiva y género, perspectiva de género, la 3 de 3, por ejemplo. La 3 de 3 ya ponerla como obligación, requisito de elegibilidad para quien quiera participar en un cargo de elección popular, pero también quien vaya a ser funcionario público cubra la 3 de 3. La 3 de 3 es no tener antecedentes penales, no tener denuncias por violencia de género o violencia intrafamiliar. Esa es la 3 de 3, así llamada, normada en el INE, pero que ahora la estamos traduciendo a los requisitos para cualquier servidor público, ya sea por elección. No ser deudor alimentario, por ejemplo. No ser deudor alimentario. Para los que van a un concurso en elección, primero para ser candidatos, o quienes quieran aspirar al servicio público. Magistrados, jueces, todo quien tenga un cargo de servicio público. Ahí viene la igualdad salarial, eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Hay un ejemplo que a mí me sorprendió mucho, una mujer árbitro de fútbol puede ganar 3,000 pesos cuando su homólogo, hombre, gana 25,000. Ay, ojón. ¿Y cómo por qué? Pues nadie sabe dar explicaciones. Pues igual las futbolistas. Ajá. ¿No? Tenemos en ese ámbito, en ese sector, la brecha salarial es enorme. Pero además es que hay árbitros mujeres en partidos de hombres, que sí están. Pero les pagan menos. Pero les pagan menos que a los árbitros hombres. De partidos de hombres. No, pues desde la proyección Absurdo. mediática, ¿no? O sea, tú encuentras un partido de fútbol de los hombres todo el tiempo y de las mujeres no tienen la misma proyección en los canales de televisión. Así es, hasta la publicidad, todo la juega. Publicidad, todo. Viene la eliminación de la brecha salarial, la perspectiva de género, el que sea requisito de elegibilidad no tener antecedentes de violencia intrafamiliar, de deudor alimentario o alguna otra acusación por violencia violencia política en razón de género, y eliminar la brecha salarial, la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo. Ese es un dictamen. Que ese, digamos... Va consensado. No tiene por qué no pasar. Nadie se opone. Nadie. Ni por el eso PAN. los dividieron, porque hay otros. Ni el PAN se opone. Mira, qué lista. Muy Y bien. otro dictamen es sobre las familias. Que se reconozca en la Constitución que la familia no es monoparental, sino hay familias en la sociedad. Y eso ya lo incluimos en la Constitución. O sea, el matrimonio igualitario. Entonces, eso viene en un segundo dictamen. Y un tercer dictamen es el de la autonomía reproductiva. Que ese segundo dictamen esperaríamos que fuera aprobado por todas las fuerzas políticas, salvo el PAN. Exacto. Pero todos los demás partidos tendrían que votarlo. Sí, porque además es una propuesta del PRI. Bueno, entre otros, ¿no? Sí. Pero tenemos iniciantes del PRI,
y de la izquierda también. Y ¿Y el otro? en el de autonomía reproductiva, que es donde viene el artículo 4 para obligar al Estado a garantizarnos la autonomía reproductiva, ese pues viene solito, ese es el que tiene más complicación. Estamos divididos porque yo creo que ha faltado esa información en qué consiste. Por eso es muy importante que aquí me den la oportunidad, y les agradezco mucho, que digamos en qué consiste, qué sí es la autonomía reproductiva, ¿no? Porque si la quieren manejar como el aborto en la Constitución, no es eso. La autonomía reproductiva es el reconocimiento del Estado a que respete el derecho que tenemos a decidir como personas si queremos tener hijos o no. Sí, acompañarnos con servicios de salud, de educación, sobre todo, y si no, también. Entonces, eso es lo que implica la autonomía reproductiva. Es una iniciativa de la legislatura pasada, pero la retomamos. Yo creo que esto, cuando decimos que la Cuarta Transformación será feminista o no será, la tenemos que traducir ahora en una reforma de este calado en la Constitución. Completa, está clara, explicada, porque yo creo, yo no había alcanzado a entender todo el impacto de la iniciativa. ¿Y como para cuándo la tienen pensando, digo, para ir viendo el planchado del pañuelo verde y eso? Sí, mira, nosotros, bueno, ya todo el año llevamos trabajándola en este grupo plural y hemos acordado, sobre todo con las diputadas, bueno, sí, de todos los partidos, que antes del 25 de noviembre, del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, sea nuestra aportación en los 15 días de activismo contra la violencia. Ah, porque por cierto, también hay un artículo en donde mandatamos al Estado a poner todo lo que esté en sus manos para eliminar la violencia contra las mujeres. Ese es un mandato similar al que hizo Vasconcelos cuando estipuló que la educación tenía que permear en todo el país y que el Estado se tenía que volcar a educar a educar en todo el país. Entonces ahora lo que estamos haciendo es que el Estado se vuelque y estamos en una condición lamentable, urgente, en la que tenemos que hacer ese llamado desde la Constitución a que el Estado se vuelque a hacer una travesía en todo el país contra la violencia hacia las mujeres. Que todo tendría que estar enfocado hacia allá, ¿no? Yo trataba en una mesa de trabajo, trataba de ejemplificar así. O sea, si ahorita empezamos a ver humo, ¿no? De que se está incendiando el edificio y suena la campana de fuego, pues todo el mundo accionamos y salimos corriendo. No es como que nos vamos a quedar nosotras tres comentando el punto y preguntándote, Aleida, ¿dónde naciste? No, o sea, todo el mundo nos salimos. Sí, exacto. Entonces, en alerta de género, ¿no? Que es mucho, en la Ciudad de México, que se declara, que la jefa de gobierno la declara en el 2019, pues alerta de género significa todo mundo almeja. Tenemos que accionar en función de que estamos en alerta y de que esa alerta pues hay que bajarla. Y eso tendría como, o sea, me parece que eso tiene todo el sentido del mundo. Sí, un llamado constitucional, porque es increíble que avanza la paridad, avanzan las leyes, avanzan las mujeres en la toma de decisiones, avanzan las políticas públicas, pero no disminuye el número de feminicidios. Bueno, en parte porque la justicia no funciona, ¿no? Y entonces si no hay un castigo, pues entonces nos siguen matando, como diría la propia Malú Mitchell, pues porque pueden, ¿no? O sea, porque pueden seguir haciéndolo sin que pase nada. Porque hay impunidad. Hay impunidad. Entonces, si hay un llamado constitucional a que todo el aparato de Estado se vuelque a eso, que para nosotras es muy claro, pero hay algunos actores del Estado que quizás no tienen claro la emergencia nacional que significan los feminicidios. ¿Y qué significa me estás oyendo Poder Judicial? ¿No? O sea, o si lo tienen claro, pues a lo mejor no actúan en consecuencia, porque si algo también, y hemos documentado, los feminicidios, pues tienen un grave problema en cuanto al proceso de investigación. O sea, no se guarda ni la cadena de custodia del delito. Y eso hace que quiten, pongan o no aparezcan pruebas que son cruciales para señalar al feminicida, al responsable. Por eso esto que está haciendo la jefa de gobierno hoy, señalando la complicidad del fiscal de Morelos, es importantísimo, porque es ahí donde se documenta cómo no se están haciendo las investigaciones con la debida prudencia, cuidado, respeto a los derechos humanos y atención a la víctima, ¿no? Sí, que salga quitado de la pena decir, es comprobable científicamente que se murió por borracha, ¿no?
Oye, Leida, quizás para ir cerrando un último mensaje. Me imagino que hay resistencias, ¿no? Digo, hay sectores conservadores, algunos, lo voy a decir con mucho respeto, poco racionables. O sea, porque ni siquiera es que estemos transgrediendo ninguna religión, ningún pensamiento. O sea, a veces solo se escucha el avance de las mujeres, la autonomía reproductiva, y hay reacción de algunos sectores conservadores. Quizás, digamos, para dejarlo claro, que mandes un mensaje a todas esas personas que quizás todavía tienen dudas por los tabús, como dices. Digo, creo que, como lo has dicho, hay un dictamen que va a pasar sin mayor tema, pero el tema de las familias, el tema de la autonomía reproductiva, hay sectores a los que les genera urticaria por lo que les han dicho que significa, ¿no? Pareciera que cuando hablamos de aborto es que vamos a promocionar que todo el mundo vaya a abortar y no que la gente o las mujeres que de por sí lo deciden tengan un espacio seguro para hacerlo. Un mensaje, digamos, para quienes nos ven, quienes nos escuchan, que le den seguimiento a esta iniciativa, tanto las que seguramente, las y los que están emocionados de que se dé este paso legislativo, como quienes pudieran tener sus dudas. Sí, muchas gracias. Pues aclarar que la autonomía reproductiva, y lo voy a leer para que no haya pauta a ninguna interpretación de algo que no es. Toda persona, y esto es ajustando un poco el texto del cuarto constitucional que ya decía que tenemos derecho a decidir cuántos hijos y en qué espacio los tenemos. Lo readecuamos para que se incluya el concepto de autonomía reproductiva de la siguiente forma. Toda persona podrá ejercer sus derechos sexuales de manera responsable, libre e informada en los términos que establezca la ley. Cualquier forma de coerción o violencia será sancionado. El Estado asegurará una educación integral, libre de prejuicios y estereotipos. Esta es una parte. Toda persona tiene derecho a la autonomía reproductiva, esto es, a decidir de manera libre, responsable, informada y segura sobre tener hijas e hijos o no, con quién y el número de intervalo entre estos, a recibir servicios para acceder al más alto nivel de salud sexual y reproductiva, así como la prevención, sanción y reparación del daño por esterilización involuntaria o de cualquier otro método anticonceptivo forzado. O sea, aquí englobamos lo que ya decía el artículo 4 del derecho a decidir tener hijas o hijos, pero con la responsabilidad del Estado a que sea con servicios de salud y educación al más alto nivel de estos mismos. Y que nadie te obligue a no tener hijos, si sí quieres tener hijos. O sea, que nadie te esterilice por sus azules. Exacto. Esa es la parte que ojalá quede muy clara, porque no estamos más que mandatando al Estado algo que es urgente, que atienda nuestra salud, sobre todo de las mujeres, y que, bueno, pues se respete esa decisión como personas. Y que, bueno, ojalá se rompan esos tabús o se quiten esas telarañas en la cabeza quienes están pensando otras cosas o inventándose cadenas de oración, porque luego también nos mandan eso, cadenas de oración, que nada que ver, nada que ver con que estemos haciendo esto en la Constitución. Sí, o sea, estamos hablando de seguridad, de salud para las mujeres, de igualdad, de autonomía, de vivir plenas. Así ¿no? es. Que luego esta mañana, esta semana, el presidente decía en la mañanera, el 70% del agua del país está en el sureste, ¿no? Y pues automáticamente me llegaron a la cabeza estas declaraciones de ciertos compañeros tuyos del Congreso y tal, de Chiapas y Tabasco, esto no sirven para nada, no sé qué, los hemos mantenido toda la vida, no sé qué. De Cuadri no voy a estar hablando. Ajá. Pero en esos estados está prácticamente el agua del país, pues, ¿no? Y que es un poco, o sea, ha habido culturalmente hablando como siempre una visión socavando al sureste, siempre menospreciando al sureste. Y como en este sexenio justo ha habido una visión absolutamente contraria, pues, ¿no? De dignificar, además de toda la serie de obras, etcétera, pero dignificar en términos de imagen y de discurso el sureste. Y es un poco, es literal una estrategia del patriarcado, pues, ¿no? Es decir, lo que hacemos las mujeres, lo que deseamos, lo que pensamos, lo que queremos, creamos, etcétera, es menos importante. Por eso que se estén en estos puestos de poder y no en estos puestos de poder, pues, ¿no?
La igualdad sustantiva, como bien dices, pues la igualdad de veras, ¿no? De Ahora fondo, sí ¿no? que, Desde pues, las sí. entrañas. ¿Somos justas o somos payasas? No, en serio, ¿no? Oye, Aleida, antes de irnos, tenemos rulética, ¿no? Rulética. Tenemos en el programa una ruleta de ética, y entonces sale una pregunta y a nuestros invitados se las hacemos. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo anda tu ética. Órale, vámonos. Voy a la rulética. Muy bien. Ándale. Me gusta más cuando cae mágicamente, pero bueno. A ver, dice, mira, justo, la familia. Pregunta. Un conocido es arrestado y condenado a la cárcel por un delito del que tú sabes que es inocente, pues lo cometió tu hermano. ¿Denunciarías a tu hermano por salvar a un extraño? Respuestas. A, denuncias a tu hermano. B, dejas al extraño pudrirse en la cárcel aunque sea inocente. A ver otra vez. Pregunta. Un conocido es arrestado y condenado, o sea, un conocido tuyo es arrestado y condenado a la cárcel por un delito del que tú sabes que es inocente, pues lo cometió tu hermano. ¿Denunciarías a tu hermano por salvar a un extraño? Respuesta. A, denuncias a tu hermano. B, dejas al extraño pudrirse en la cárcel aunque sea inocente. No, denuncio a mi hermano. ¿Tú? Sí. Sí, no. Sobre todo me caen muy mal mis hermanas. No, no es cierto. No, más allá de eso, Shakespeare nos ha enseñado que te persigue. Sí, El fantasma te persigue hasta que, ajá, justicia es No, justicia. sí, no se puede vivir con eso. No se puede vivir con eso. Que yo creo que eso es ya nomás para cerrar. Pues es que esa es la clave de cambiar la lógica del juego, de romper el Club de Toby. Porque el Club de Toby sí ha podido vivir con eso. Ah, claro, ellos sí lo hacen. A ver, bronca. el caso, claro, de este feminicidio Sí, de del Ariadna. cuate de... O sea, el tipo toma la decisión de llevar el cuerpo a Morelos Para que ahí porque ahí tenía un garanticen. conocido que le iba a garantizar la impunidad. Y el fiscal, que su labor es garantizar justicia, prefirió hacerle el favor al feminicida, ¿no? Diciendo, Y culpar a la tenía mucho víctima. alcohol la víctima, esa es la causa de la muerte. En cambio acá, la jefa de gobierno y la fiscal, lo que eso significa, denuncia la complicidad del fiscal de Morelos O sea, y le empieza da a aclarar los hechos y denuncia. y denuncia los hechos. Porque O sea, no se puede vivir con eso. No, Pero y porque estos tu brothers responsabilidad- sí van a vivir con eso. Han vivido incluso con Sí, eso. han vivido, han vivido. Esa, Y yo mira, sí- yo creo que esa dinámica en la ciudad tiene rato que viene cambiando, desde que la izquierda llegó al gobierno y el servicio público. Me acuerdo mucho cuando recién llegamos con Cuauhtémoc Cárdenas, nos tildaban de pendejos, perdón por la palabra, pero que se vayan los pendejos y que regresen los corruptos, porque estaban acostumbrados todos los burócratas a esa dinámica. El que no tranza no avanza, tienes cosas de el este poder tipo. y qué Ajá. tonto porque no te aprovechas. Así ¿no? es. Que además es una concepción que han tratado de permear en algunos sectores de la sociedad, ¿no? O sea, es tonto el que no se El que no aprovecha es de corrupto. su poder, De su no es cargo. corrupto, Ajá. ¿no? Pero pues la ética política y Pero la eso fue dinámica tienen que ir exactamente cambiando. lo que vino a descomponer en la última fase esos gobiernos del PRD en la Ciudad de México. Porque entonces entró a esa misma lógica. Y empezaron a poder vivir con eso. Se De hizo del negocios, modus vivendi de los funcionarios de alto nivel, del más alto nivel, en la Ciudad de México, y negocios sucios, dinero al por mayor, hasta los procesos internos en el PRD. Bueno, se el dinero de la tergiversaron. reconstrucción, por amor de Dios, robarte Sí, el dinero de nosotros la nos gente que tocó. se le cayó No, bueno. su casa, ¿no? Sí, Es Lali y yo Éramos diputadas. ahí. vivimos esa parte. O sea, hay en la un lugar que- especial en el infierno para quien se roba el dinero de la gente a la que se le cayó su casa, por amor de Dios. Pues muchas gracias por venir. No, Aleida. al contrario, gracias. Gracias por invitarme gracias por tu iniciativa. la comunicación de esta iniciativa. Bueno, pues
ahí está otro programa más de Que el pueblo decida. Todavía seguimos poniendo el nombre de discusión. No, ya está. Bueno, ya se llama Que el pueblo decida. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima. Bye.